Equipo de cada noche, en un ratito con Débora nos vamos a meter de lleno en el punteo, en el voto a voto del super miércoles por delante a propósito de el veto presidencial a la ley que otorgaba fondos adicionales para el financiamiento de la educación universitaria. En un contexto de toma en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires, de una vigilia que se está llevando adelante en buena parte del país y de una marcha que efectivamente mañana se va a dar en distintos puntos de la Argentina, también en el Congreso, procurando que finalmente ese veto no sea sostenido. Eso que el gobierno dice a esta hora, casi tener asegurado de cara a la sesión que empieza mañana a las 11 de la mañana. En un ratito con Alejandro Cancelare te contamos lo último tras la interna, probablemente que termine en la justicia, de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. En un ratito, interna que involucra actores muy relevantes del radicalismo. En un ratito con Lourdes además te vamos a contar detalles de la causa contra Legante y vamos a meternos de lleno además en esto que atemoriza, que es la advertencia de Fabiola Yáñez, este tengo miedo que posteó en Instagram en medio de cuestiones que se van conociendo sobre una causa que sigue avanzando y sobre elementos que en un ratito Lourdes le va a contar algún detalle. Y por supuesto con Pablo Fernández Blanco nos vamos a meter lleno en la economía. Y casi empiezo por ahí, tomando su tema, porque entiendo que la política y la economía hoy se escindieron. Se fusionaron, eso quise decir. ¿Y por qué se fusionaron? Porque yo diría fue el día en el que Milei, en la foto con Caputo y con los posteos de Milei, entiende que es casi un momento de algarabía en términos de lo que se habían propuesto para llegar hasta acá. Miren el posteo de Milei hace un ratito, a propósito de un dólar que sigue perdiendo terreno, sigue bajando, que está por debajo de los 1.200 pesos en el mercado paralelo, con dólares oficiales que fluctúan un poco por debajo de los 1.200, un poco por arriba, con una brecha que se achica a menos del 20%, es el menor nivel de brecha en un buen tiempo, en el contexto de una economía para lo cual José Luis Daza, el secretario de Política Económica, dice lo peor ya pasó. Entonces aparece Milei posteándose a sí mismo, Milei no para de bajar el dólar. Hoy el dólar blue bajó a 1.170. Con esta imagen. Después de que el propio presidente fuese desde la Casa Rosada hasta el Ministerio de Economía a abrazarse con Luis Caputo, en el día en el que el riesgo país perforó los 1.200 puntos básicos, de eso va a hablar Pablo Fernández Blanco en un ratito, y un gobierno que sigue acumulando reservas, más allá de que efectivamente hoy cayeron las reservas 175 millones de dólares por la devaluación del yuan y por la pérdida de valor del oro. La Argentina también tiene reservas en esas monedas y eso impactó de lleno. Y pese a lo que Amílcar Collante ya empieza a observar, que es que tras el primer mes donde vos para blanquear tenías que depositar la plata y no la podías sacar, a partir del 1 de octubre eso cambió, eso eventualmente el que blanqueó puede retirar los fondos. Están drenando algunos depósitos a tal punto que hasta el 4 de octubre, en los primeros 4 días del mes, se fueron más de 580 millones de dólares del sistema bancario. Es decir, colocaron más de 13.000, se fueron más de 580. Veremos si esta es una película continua, si el que puso los dólares para blanquear después lo saca, por temor, vaya a saber a qué, eventualmente para dejarlo en otro lugar o para hacer una operación cash, o no, no lo sabemos, pero finalmente eso está ocurriendo. De ahí algunas dudas respecto a los analistas en cuanto a cuánto va a quedar de esos dólares que están y que entraron fuertemente en la Argentina por el blanqueo en el Banco Central. Ahora, más allá de todo eso, también hoy tuvimos dos indicadores muy importantes respecto a la vieja economía, pero que no deja de ser un termómetro indispensable para observar la integralidad de la política económica. El INDEC habló sobre la industria y sobre la construcción. En la industria encontró el gobierno el mejor dato. Por segundo mes consecutivo, en agosto, la industria crece respecto al mes anterior, 1,5, pese a que la caída interanual fue del 6,9 en agosto respecto a agosto del año pasado. Y solo 4 sectores o 5 de todos los sectores de la industria están con crecimientos respecto al año pasado, la mayoría siguen con caída, promedio casi 7, pero esta secuencia de 2 meses consecutivos de alza permiten ver en este gráfico más prolongado sobre la industria esta idea de que tal vez se tocó fondo allá por el mes de mayo y que junio y julio marcaron alguna tendencia a la reactivación. Es esto. ¿Se acuerdan? Había llegado acá, cae en el mes de junio,
Julio repunta fuerte, agosto mantendría la tendencia. Esta tendencia es la que el gobierno quiere mantener. Industria. Miren construcción, en cambio. En agosto volvió a frenarse. 4 meses consecutivos de alza, en agosto cayó. Y cayó 3%. Y además, en términos interanuales, la construcción está con una tendencia a la baja muy preocupante. 2,9 la caída, fíjense, rojo, peor mes marzo, crece 4 meses respecto al mes anterior y ahora vuelve a caer. O sea, oscila, no es ni V corta ni U la salida. En construcción, un sector muy dinámico, probablemente muy influenciado por obra pública, también contexto electoral, agosto 2023, pero la caída es del 30%. Hacia atrás, casi el 3%. En términos interanuales, casi el 30%. Es un palazo. 26,4%, dato oficial del INDEC. Ahora, llegaron los índices, o el índice Construya, las ventas de materiales de la construcción por parte de las empresas líderes. ¿Y qué está marcando el índice Construya? De vuelta, lo mismo. Fíjense, el índice desestacionalizado, como el rojo, pareció tocar fondo, empezar a crecer, parecía rebotar fuerte, volvió a caer. Las empresas líderes volvieron a vender menos, efectivamente, en el transcurso de el mes de septiembre, con lo cual es probable, agosto y septiembre, con lo cual es probable que la construcción todavía no haya encontrado piso. ¿Qué quiero marcarles? Esta es la caída de la construcción. 5,43 en septiembre, ya no solo agosto, un dato más nuevo, interanual 22%. Probablemente esto esté anticipando que el INDEC en septiembre en la construcción tampoco tenga un buen dato. Insisto, mucho de obra pública, también algo de obra privada. Así que en este discurrir es que está atravesándose una situación política de mayor estrés para el gobierno, probablemente que la que imaginaron muchos. Se suponía que el estrés iba a estar antes, no después. Y una situación económica que con paz cambiaria, más tendencia a la baja de la inflación, veremos cuánto, Pablo lo va a contar en un ratito, daría la impresión que hay variables macros muy relevantes que el gobierno estaría administrando en medio de una micro que tiene esta tensión, estos problemas, que generan impacto y que por supuesto no son en ningún caso inocuos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, a esta hora, más allá de todos los datos económicos súper interesantes que después vamos a desarrollar con Pablo, estamos todos mirando y las reuniones continúan respecto de la sesión de mañana para ratificar o no el veto del presidente Milei respecto del tema universitario. Es interesante recordar, me parece a mí, o mirar qué pasó en agosto cuando se votó la ley de financiamiento universitario, para entender de qué número estamos hablando o cuántos votos necesita el gobierno para ratificar el veto. Mira, en aquella sesión del 15 de agosto hubo 143 votos a favor, 77 en contra, una abstención y 35 ausentes. Lo marco porque las ausencias en aquella oportunidad también fueron significativas y van a pesar y mucho mañana. ¿Con qué se está jugando a esta hora para saber cuántos héroes necesita el gobierno? Bueno, con las ausencias y también con las abstenciones, que juegan el mismo rol a la hora de hacer la matemática respecto de los 2/3 de los presentes. Bueno, todo cambió el lunes, ayer, cuando Mauricio Macri, a través del comunicado del PRO, dejó entrever que van a acompañar al gobierno una vez más, pero en esa bancada que comanda Cristian Ritondo, ya tenés a Álvaro González, que responde a Rodríguez Larreta, y a Baldassi, que no acompañan la posición del bloque. Después de los radicales libertarios, bueno, Picati y Campero, ¿te acordás que los conocimos mucho a raíz del cambio respecto del tema jubilatorio? Van a votar en favor de la posición del gobierno. Respecto de Servi, se cree que podría abstenerse, lo cual también sería una posición, si querés, favorable al gobierno, menos jugada, pero que también sí juega un rol respecto de la cantidad de votos que se necesitan. Por lo tanto, si se produjese un escenario similar desde el punto de vista matemático a lo que pasó en la votación del 15 de agosto, bueno, claramente el gobierno necesita un número menor al de los 87 héroes que lo acompañaron. Mira, ya hay 4 ausentes. Le alcanzaría /84. Sí, más o menos ahí estamos, porque 4 ausentes ya están confirmados: Ricardo López Murphy, Stefani, Sago, Carabajal,
de la UCR también. Si estos fueran los únicos ausentes, el número sube a 85, pero además de estas ausencias hay que contar las abstenciones, de las cuales yo recién te daba cuenta, ¿no? Déjame decir sobre Carvajal, que es el formoseño, no estuvo ni en ficha limpia, ni tampoco en el tema universitario. Y efectivamente vuelve eventualmente a faltar porque dijo estar de viaje. Oscar Sago también está de viaje, no llega, bien marcabas vos, Tito Estefani está con un tema de salud. El dirigente de Tierra del Fuego del PRO no va a estar. López Murphy lo mismo, no estará. Exactamente. Martín Arjol va a apoyar el misionero. En el peor de los casos con la abstención. Es el grupo de los 5. Y José Federico Turnier, a esta hora el correntino, el radical, ya le confirmó al gobierno que después de haber votado a favor de las universidades en agosto, su voto no va a ser igual. Bueno, o sea que te digo que recién la reunión terminó hace rato, nada más, de los radicales, que está muy, muy caldeado ese ambiente, ¿no? Bueno, respecto del bloque PRO, lo mismo, hay posición uniforme detrás del jefe de bloque, Cristian Ritondo, con estas particularidades que te marcaba. Correcto. 33 estarían confirmados del PRO. De Baldassi y de Álvaro González. Álvaro González, correcto, sí, muy bien. Falta saber qué va a hacer por caso Ana Clara Romero, la chubutense, que reporta a el gobernador Nacho Torres. Creo que vota en contra del veto, igual que Silvia Los Penato. Yo creo que van a votar a favor de las universidades. Silvia Los Penato lo estaba pensando fuertemente hoy. ¿Qué va a hacer Vidal? La imagen más importante. ¿Qué va a hacer Vidal? Vidal va a acompañar con Santilli, con Ritondo. Yo creo que... ¿Podría haber alguna ausencia ahí o vos decís que acompaña al bloque? Bueno, no sé. No tengo información a esta hora, no lo sé. Si ella quiere tener un futuro electoral, quizás se abstenga, no vaya, entonces diga, bueno, no me metan. Se ausente, claro. ¿Vos decís que el que acompaña no tiene futuro electoral? No, lo que digo es que el que acompaña después va a tener que cargar con esto. Una cosa es ser oficialista, que lo defendés a rajatabla, y otra cosa es si el día de mañana tenés que marcar alguna diferencia. Sí, si no es acá, ¿dónde la marcás, digamos? Tiene un activo a favor, si querés, el bloque del PRO, que ahora va a acompañar la posición del gobierno en favor del veto, es que ellos el 15 de agosto votaron en contra de la ley. Eso, si querés, les da una argumentación hacia la afuera, ¿no? Ni dictamen de la Oficina de Presupuesto. Sí, no había información suficiente. Ellos tenían otro proyecto. Ellos tenían otro proyecto que no fue el que llegó al recinto. Claro. Por eso argumentan que votaron en contra, no por convicción, sino porque no era el proyecto propio. Y también existía siempre la posibilidad de el diálogo, que también estaba en la mesa de negociación. Con esto se está obturando, ¿no? O por lo menos cae algunos escalones. Yo lo que estaba pensando, compañeros, es esto. Imagínate que pasa el veto de Milei, se logra lo que quiere el gobierno. Bueno, hay que después darse vuelta y hablarle a la sociedad, por ejemplo, para pedirle que te voten en una futura elección o para convivir directamente en la Argentina. Hasta donde yo sé, hay por lo menos 4 vacas sagradas en este país. Digo... no sé si quedan. Abuelo de pájaro. Te las nombro. Dale. Te las nombro. Es más, capaz que sumamos alguna más. YPF. Un ratito. No, YPF es una vaca sagrada, o ahora YPF es una vaca sagrada. No estoy diciendo que no se pueda privatizar, de hecho una parte privada, digo, 49%. Hay mucha gente que no quiere que deje de existir YPF, ¿no? A eso me refiero. Bien. YPF, te voy a sorprender con esto, Aerolíneas Argentinas es otra vaca sagrada. Eso, no sé. Quienes hacen estudios de opinión sostienen esto. Jubilados. Recuerdan que hubo novedades con respecto a los jubilados, sobre todo en el Congreso hace poquito. Pero de sagrado tiene poco porque los esquilmaron siempre, ¿no? Pero es una vaca sagrada dentro de la opinión pública. Es una vaca sagrada en la opinión pública. Sí, animémonos y vayan. Se vinieron discutidores hoy, no importa, estoy preparado. Sí. Y finalmente, la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, altísimo costo político y el gobierno lo sabe. Esto por un lado, y ya que agarré la manija, sigo un poquitito más. Recuerden que las grandes crisis a lo largo de la historia argentina ocurrieron cuando se juntaron trabajadores ¿con quién? Con estudiantes universitarios. Sí, todo esto el gobierno lo sabe. Ahora, me gustaría ponerlo ahí en números, ya que está Pablo con este tema. Porque es bien interesante. El otro día cuando vino aquí, ¿te acordás? ¿Se acuerdan ustedes todos? La vicepresidenta Germana de la Comisión de Presupuesto decía algo interesante respecto del costo que había, en el costo fiscal que había hecho la Oficina del Presupuesto del 0,14. Pero ella le incorporó un tema adicional que a mí me parece que es bien válido discutir. Dice, pero eso no contempla, o habría que netearlo, no sé cuál es el término correcto. El aumento que el propio gobierno está ofertando. Entonces hay que ponerle a los números
la completud, Habría que digamos, de la descontarlo, historia. sí. Habría que descontarlo para evaluar el costo. Y Digo- después me dijo también algo Martín Tetaz interesante respecto del argumento que da el gobierno de que la ley de financiamiento prevé que a cada gasto hay que atribuirle la partida correspondiente. Me decía Tetaz, lo traslado, yo repito, como el aumento que se propone en la ley es acompañando la inflación, no tendría un costo fiscal adicional. Después el resto se discutirá en la ley de presupuesto 2025, pero esto es el 2024, ¿no es cierto? Está bien. Más allá de eso, que está muy bien el planteo, dos cosas que no quiero dejar pasar por alto. El gobierno en algún punto negoció, es decir, extendió una oferta salarial que no existía el 15 de agosto del 6,8% hacia adelante, y hoy agregó un elemento adicional después de haber dicho que no había otra oferta superadora, que es que va a actualizar los pisos salariales docentes con retroactividad a abril de este año. Esto lo confirmó hoy, hace un ratito, la Secretaría de Educación. Con lo cual quiere asegurar un salario de bolsillo mínimo para cada cargo docente que hasta acá no estaba garantizado. Es decir, algo se hizo, no es que no se hizo nada. Vale la pena mencionarlo más allá de lo Exacto. discursivo. Sí, sí. Porque entendían que había que hacer concesión. El PRO se la había reclamado. Cuando Macri publica la carta ayer, era una carta de acompañamiento con severas críticas. Sí. Con lo cual, definitivamente, algo adicional se hizo. Es cierto, están al límite, aparecieron las ofertas de la obra pública, de destrabar obras para misiones de los puentes con Brasil y algunas cositas más, que le darían el aire suficiente para, con abstenciones, que es lo que hay que mirar mañana, o ausencias, como bien marcaba Débora, el gobierno lograría el objetivo Sí, de ahí Quiero está, decir algo pasarlo a respecto a esto. Cuajaldo, ¿no? Perdón, Hay muchas conversaciones con los Me vine gobernadores. Sí, diplomático. ¿Cómo me empelota que negocien obras con salario universitario? Votos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me parece malísimo por parte de la política. ¿A qué te hace acordar? Siéntense, discutan, basta. ¿A qué te hace acordar? Negocian como vacas, insisto, volviendo con el término del campo. Por favor, es ridículo lo que están haciendo. Lo que quiero marcar es esto, Paulino y Débora. Pese haya veto, o bueno, si no hay veto, agárrate. Pero incluso si hay veto, no termina la cuestión universitaria para el gobierno el veto. Bueno, pero Esto espera, ahí sigue. vos estás dejando entrever y también reconociendo entonces que hay detrás del tema universitario también una bandera de política partidaria que se juega y muy fuerte, independientemente del reclamo genuino de fondo del tema del presupuesto y de los salarios docentes y no docentes, Como ¿no? siempre en Sí, cada una no de tengo las zonas dudas, argentinas. sí. Como siempre. Dos o tres cosas a esta hora importantes. Ya volvemos con el tema universitario, que no es menor. Podemos mostrar la imagen de lo que está pasando en la Facultad de Ciencias Sociales, más allá de lo Está que preocupado el sucedió gobierno por este tema, ¿eh? en psicología, en filosofía, porque hoy se tomó la sede de sociales. Está la imagen a esta hora de la noche, a esta hora. Todo esto en la vigilia. Una cosa importante, ¿qué está pasando con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires a esta hora, en La Plata, donde además hoy hubo una patota, dicen Qué lío, dirigentes de Quilmes? De Quilmes y de la UOCRA de La Plata, de los contrarios al Pata de Medina, Juan Tobar. ¿Se acuerdan? Sí. Juan Tobar, el Barra de dirigente que estudiantes. efectivamente, barra de estudiantes, bueno, también estuvieron por ahí, por el Comité Central de la Provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué motivo? Porque la gente de Evolución está reclamando que se contabilicen todas las actas, algo que ya se estaba haciendo, y que quieren tener la información precisa diciendo, miren, nosotros creemos que ganamos por 500 votos. Lo que pasa es que es descomunal los votos que hubo en Quilmes. Para que ustedes tuvieran una idea, en Quilmes votaron 7.000 radicales. En el resto de la provincia, en el mejor de los casos, votaron 2.500 en una localidad que también hubo mucho inflador, como en Tigre. Si hubiera 8.000 afiliados en Quilmes, el radicalismo hubiera tenido la posibilidad de poner un intendente, así se lo digo. No existen. Entonces todo eso está en revisión. Miguel Fernández, que es el presidente electo, definido por la Junta Electoral, Hasta acá de manera provisoria. hasta acá de manera provisoria, exintendente de efectivamente, Trenquelauquen. ¿qué está diciendo? Señores, no tenemos problemas en contabilizar, pero sáquennos a la patota. Una cosa adicional, lo que vos marcabas de Quilmes, en La Matanza votaron más de 2.500, hubo casi 80.000 votantes en toda la provincia de Buenos Aires, y Quilmes tuvo 80.000 casi votantes. el 10%, por eso, casi Efectivamente. 80.000, Perdón, te y entendí poco mal. más de 7.000 votaron eventualmente en Quilmes. Aún así todo,
con la diferencia de 5.400 votos de Quilmes a favor de la lista de Adelante Radicales, creo. Futuro Radical. Futuro Radical, efectivamente no les alcanzaría, dicen en el oficialismo de la provincia. En la oposición, Gastón Manes, hermano de Facundo Manes, presidente de la convención, Martín Lustó, Emiliano Jacobiti, Pablo Domenicini, que es el que encabeza esa lista, rector de la Universidad de Almirante Brown, sostienen que con esos datos dan vuelta a la elección. Efectivamente. Ahora, lo que tiene que quedar bien en claro para el radicalismo, que esta elección fue un llamado de atención, que debe tener una alerta para el oficialismo partidario, porque antes recordá que eran Gustavo Pose siendo intendente más Evolución, no pudieron contra Maxi Abad, Facundo Manes. Facundo Manes no tiene votos de afiliados, tiene buena imagen. Ahora, solamente Evolución está provocando este lío electoral. ¿Por qué? Porque también está difusa la posición del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Sí, porque está en un no lugar probablemente para muchos. Ahora, en cualquiera de los casos, esto es un dato importante. Hoy se traspasaron muchos límites. Creo que está al borde de la ruptura. Una parte, por lo menos, del radicalismo. Hoy hicieron un estropicio con Karina Banfi, a quien le mando un abrazo, porque hay cosas que no deberían ocurrir. Más allá del troleo. Bueno, la patota la atacó a ella. La patota la atacó a ella, además, diputada nacional, etcétera. Publicaron en redes sociales su dirección. Qué escribió canallada. una canallada. Escribió la propia Karina Banfi, si podemos compartir ese tuit, muy relevante porque está hablando de las bajezas máximas de la política que deben evitarse. Porque después, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, mejor dicho, tienen que convivir en un bloque, tienen que articular políticas de Estado, tienen que llevar adelante una posición común, se supone. Pongámoslo de Karina Banfi, no me es menor, en un día en el cual la propia diputada nacional tiene que salir a repudiar una agresión de este tipo que en la vida democrática de un partido que siempre elige en interna sus referentes, muchos eso lo toman como algo feo, como algo impropio, como algo que los desgasta. Lo cierto es que hacen un culto de la democracia interna, mal, bien, regular, como quieran. Ahora, en estos términos es imposible poder hacerlo de esa manera. Tenemos lo de Karina Banfi, si no lo ponemos un ratito, pero me parece muy sintomático hasta ahora para entender y comprender, como decía Cancelar, cuán lejos se ha llegado en esta discusión, que a esta hora no tiene un resultado oficial, final, aceptado por las partes, por estas cuestiones que estábamos marcando, más allá de lo que ha dicho la Junta Electoral. Que tienen que sentarse, y buscar una posición, si querés, lo más uniforme posible, mañana en el recinto. No la tienen. Bueno, está bien, pero encima con este trasfondo realmente de violencia, de descalificaciones, de procesos poco transparentes y prácticas antidemocráticas, ¿no? En provincia de Buenos Aires tienen 2 bloques, partidos por la mitad exactamente, cada uno con 8 integrantes. Así que a veces uno queda con 9 y el otro con 7, después quedan los 2 con 8. Es decir, la ruptura se da en esta forma. Este es el tuit de Karina Banfi para cerrar el tema, donde da cuenta de las imágenes que se produjeron donde da cuenta de lo que ocurrió en el transcurso del día. Y habla de la Boca de la Platense. Tobar es de las afueras de La Plata, vamos a decir. El otro tuit dice: violentos en el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, violentos en mi tuit. Chicos, me enfrenté cara a cara con el canciller de Maduro, ¿se creen que les tengo miedo? Y la UCR tuitera dice: el video no se ve ningún acto de violencia, deja de hacer papelones, por Dios. Bien, Karina, dice otro, Eduardo Amadeo, dirigente que estaba en el PRO. Así está el clima, solo para describir. Bueno, y eran antiguos aliados los que compitían. 12 años y medio de prisión. ¿Esa fue la condena hoy, Lourdes? Sí, para Tito Franklin Paulino, ustedes recordarán, año 2015, una joven toma un taxi en la calle, en el barrio de Colegiales, se sube, se queda dormida en el trayecto y en ese momento este hombre aprovecha para abusar de ella con acceso carnal. Finalmente la deja abandonada en el barrio de La Paternal, huye y desde ese momento no se supo más nada de él. 8 años estuvo prófugo de la justicia hasta que las fuerzas detectaron que estaba viviendo en Bolivia.
Bueno, hubo todo un operativo. Finalmente, en 2023, este hombre fue traído a la República Argentina y hoy finalmente obtuvo una condena a 12 años y medio de prisión, que era lo que había solicitado el fiscal Sandro Abrales. La semana próxima se van a conocer los fundamentos de esta condena. Mientras tanto, todo esto, esta semana se conoce el dato de inflación, particularmente el jueves. Pasado mañana. Pasado mañana. Sí. ¿Pasado mañana es? Entiendo que sí. Y ¿O sí. el miércoles? ¿El jueves? Jueves. Sí, sí. Hoy es martes. Hoy es martes. No, pero hoy es 8. Sí, El 10. El 10, por eso. el 10, está bien. Jueves. Me haces dudar de todo, pero no importa. En algún momento se va a El conectar. dato lo tenés por lo menos. Claro, el dato es secundario, claro, ahora te lo cuento, obviamente. Lo importante, Pablito. Claro, obvio. Porque la ciudad dio 4 y pareció Sí. marcar un piso, pero ahí hay algunas trampitas, me gustaría que me cuentes. Sí, hay mucha expectativa con respecto al dato de inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno arrancó con una inflación muy alta, empezó a bajar y claro, todos nos entusiasmábamos mientras descendía la inflación, pero hace varios meses que no logra perforar el 4% y ya hay varias voces, incluso algunas que tienen bastante comunión con las ideas del gobierno, que están alertando que este proceso se está empezando a ralentizar. Por ejemplo, Domingo Cavallo. La expectativa... El último dato de inflación dio 4,2% el de agosto. La expectativa es que este número, el de septiembre, empiece con un 3, ¿sí? 3, algo. A propósito, el ministro de Economía, Luis Caputo, algo dijo con respecto a esto. Paulino, ¿lo llegaste a escuchar? ¿Con Luis Majul? ¿Con Luis Majul? Lo compartimos. ¿Querés el volver a domingo. escucharlo? Dale. Escuchamos. ¿A cuánto va a llegar la inflación de septiembre? No sé, las estimaciones privadas están entre el 3 y 3,5, veremos, pero bueno, ya de vuelta, insisto, está bueno que estemos hablando de estos números, ¿no? O sea, de si es 3,5, 3,60 o lo que sea. Bueno, está claro que lo que más repite el ministro de Economía es el número 3. Si el número de pasado mañana empieza con 4, sería una desilusión para todos y también para el gobierno de Javier Milei. Varias cosas a tener en cuenta. El gobierno está haciendo todo lo que tiene a mano para que la inflación siga bajando. Cuando digo que está haciendo todo lo que tiene a mano, no digo que son los santos varones que pelean contra la inflación. Están tomando decisiones y decidir implica elegir y dejar cosas afuera. Por ejemplo, te cuento algunas cosas. Secó la plaza de billetes. Esto implica mayor recesión o, si querés, más lenta recuperación económica. Esto implica extender la pobreza y esto implica que no se recupere el trabajo. Por un lado, esto es una decisión que toma el gobierno para seguir bajando la inflación. Por eso es tan importante que siga bajando. Esto por un lado. Por otro lado, está bajando aranceles para la importación de productos. Cuando vos bajas un arancel, está favoreciendo a la fábrica, pero no a la Argentina, a la fábrica de afuera. Todo esto en pos de continuar bajando la inflación. Por eso es crucial el dato que se conozca pasado mañana. Si arranca con 3, va a ser un dato positivo. ¿Y sería la más baja Si no, en cuánto va a ser si arranca negativo. con 3? En mucho tiempo. Más de 2 años por lo menos. Claro, porque vos te acordás que cuando 2021. asume Massa, Claro. el Ministerio de Economía, después se hizo viral una entrevista en la que Massa daba una proyección a muy Noviembre corto del plazo que 20, iba a el empezar con 3%. 3. Sí. Y bueno, ya Abril, sabemos lo que pasó, En ¿no? noviembre de 2022 dijo, en abril va a empezar con 3. Exacto. Principios de 2022. Quiero aclarar otra cosa porque a veces el tema se presta a confusión. Está claro que la inflación ha bajado muchísimo este año. Sin embargo, sigue viajando a la velocidad de la luz. Calculen que anualizada esta inflación es aún mayor a la que dejó el último año de Mauricio Macri. Sí, recuerden que a Macri le tiramos la inflación por la cabeza. Cerró el año 2019 por encima del 50%. Bueno, anualizada una inflación del 4 te da más del 50%. Igual, Pablo, acá hay un dato también que el gobierno puede esgrimir, digamos, como un activo, que es que este número de inflación es con, bueno, un proceso de ir Sí. en pos de, sacarle, ¿no? Dejar de pisar los tiene razón, regulados, tendría los razón. subsidios. Entonces, es un escenario distinto a otros que tuvimos de baja de Sí. inflación, porque tenés una política de subsidios distinta, porque tenés un intento de sincerar, ¿no? El tema de los regulados. Hoy Ricardo Arriazu dijo, es un plan muy parecido al de Krieger-Bacena de los 60 y 70, ¿no? Y Martínez Dios. Martínez Dios, no quiero decir una cosa que no sea. no dijo Krieger-Bacena Martínez Dios. seguro. No, dijo que lo que dijo Arriazu fue que esto tiene un poco
Arreazo, que es uno de los más optimistas, dijo el plan está funcionando mucho mejor de lo pensado en el corto plazo. Sí, y también dijo que el gobierno cometió algunos errores, que Correcto. como la baja demasiado rápida de tasas. Lo que dice Arreazu, que por otra parte, por si alguien no lo conoce, es uno de los economistas más escuchados de la Argentina, sin dudas. Es Más que, seguido por Milei, además. sí, porque Arreazu dice lo que Milei quiere escuchar también. No digo que Arreazu tenga algún compromiso con Milei, sino que evidentemente piensan parecido. Arreazu piensa parecido, De Pablo piensa parecido, Cavallo no piensa parecido, entonces no le cae tan bien a Milei. Lo que dice Arreazu es que esto tiene un poquitito de 2002 y un poquitito de 2009. ¿Sí? Por distintos motivos. Y también lo que dice este hombre, Ricardo Arreazu, que repito, es muy prestigioso y pero muy escuchado, es que de ninguna manera el gobierno tiene que devaluar. Es decir, que aguante los trapos, estas son mis palabras, todo lo que pueda para bajar la inflación y después vemos cómo sigue el plan. Pero la clave es bajar la inflación. 2002 dijiste, él hizo un paralelismo que era Remes Lenikov. Sí, claro, Remes era Lenikov. Remes durante por la devaluación, el periodo de Dualde. por la devaluación inicial, recordemos que en diciembre hubo una devaluación muy importante, y después porque se empieza a notar cierta recuperación de algunos sectores, como por ejemplo el campo, que este año funciona bien, comparado con el año pasado que estuvo la sequía. 3 o 4 cosas importantes a esta hora. Primero, se dio marcha atrás y ahora se dice que el Hospital finalmente de Salud Mental Laura Bonaparte no cierra, que solamente se lo va a reestructurar. Pero que no va a dejar de atender, no va a dejar de existir la guardia, las internaciones, y ninguno de los más de 600 empleados va a ser despedido o desplazado. Lo firmaron al acuerdo con ATE, que por consecuencia cesó en las medidas de protesta que vinieron llevando adelante hasta hoy. O sea, el gobierno recogió el guante. Segundo elemento. Hoy eliminaron el fondo que fiduciario financia las becas del plan Progresar. Bueno, finalmente el gobierno dijo, pero eso no significa eliminar las becas Progresar. Ahora, miren qué interesante lo que ha pasado con las becas Progresar. Fueron actualizadas en el mes de agosto, el mes pasado, de 20.000 a 35.000 pesos. Subieron 75%. Pero claro, después de un año sin tener actualización. Con lo cual, efectivamente hoy están en el poder de compra las becas Progresar con una licuación del 50% en los ingresos. Había 2 placas, porque además hay otra placa adicional que habla sobre el presupuesto 2025, que es casi igual en términos nominales al 2024, que ya tuvo una pérdida en el poder de compra de aquellos que la obtienen del 50%, con lo cual significaría probablemente seguir erosionando ese ingreso, que es un ingreso que potencia y mucho a chicos que finalmente sin esas becas podrían eventualmente dejar de estudiar. Así que pongo esto sobre el tapete porque tanto que se habla de la educación, es un tema que ojalá pueda ser evaluado. Esta es la merma del presupuesto sobre base 100 del año pasado respecto a lo que se proyecta en el 2025. Recién hablaste del Hospital Bonaparte y no quiero dejar de mencionar en el área de salud lo que está pasando con el Garrahan, donde también hay unas jornadas de paro, de una convocatoria de 48 horas, personal de salud y personal médicos del hospital. Hoy hablaba con una enfermera del Garrahan, ella decía, yo no sé si esto es estrictamente así para todo el personal, pero por lo menos en el área que ella maneja, que la oferta salarial de recomposición había sido del 1%. Para todos los estatales. Del 1%, y que, bueno, ella ganaba, y no tuvo ningún pudor en decirlo, incluso haciendo algunas horas extras como enfermera pediátrica, 700.000 pesos. 2% les dieron en septiembre y un 1% en octubre. Ok, perfecto, entonces es correcto el dato. Y UPCN aceptó, ATE no. Lo que remarcaba es que, bueno, efectivamente el bono de 500.000 pesos que tanto se puso sobre relieve si era una decisión inconsulta que provocó que en su flamante designación como ministro de Salud Lugones decidiera remover a la comisión directiva del Hospital Garrahan con figuras muy relevantes como el doctor Inventarse y demás, que por supuesto siguen trabajando en el hospital en su área estrictamente vinculada con la salud y no con la comisión directiva. Esos son fondos propios del hospital que siempre se cuentan, propio de que la gente que va con obra social lo prepaga, se hace un convenio con la obra social y la prepaga donde se hace un aporte, y esos son fondos que cuenta el hospital y que habitualmente se pueden repartir en materia de bonos al personal. Bueno, en fin, decide la comisión directiva cuál es el fin de ese dinero. Así que bueno, ahí hay una situación inexplicable respecto del llamado de atención de Lugones a la comisión del Garrahan por repartir el bono de 500.000 pesos. Vale la pena decir que hubo un cambio en la dirección del Garrahan y eso ameritó una denuncia penal de Elisa Carrió con también la diputada nacional Marcela Campagnoli.
Podemos poner la denuncia penal. Es contra Lugones, ¿no? Sí, porque es una denuncia penal, insisto, de Carrió y Campagnoli contra Lugones. Denuncia penal no menor por abuso de autoridad por cambiar el consejo directivo del Hospital Garraham. La denuncia ya fue firmada y se presentará mañana en los tribunales federales. Decisión que ha tomado esta noche Carrió con la propia Campagnoli. A propósito de eso, los 6 diputados de la coalición cívica votan contra el veto del Ejecutivo, los 5 del Frente de Izquierda lo mismo. Básicamente, de los 16, 15 de consenso federal votan en contra. Esta es la denuncia penal, porque López Murphy estará ausente. Los de Innovación, los 8 que reportan a gobernadores, hasta ayer eran todos en contra del veto. Hoy, a cambio de obras, me parece que alguno dijo, algún llamado del gobernador estuvieron. Los gobernadores tienen mucha presión de los rectores, decanos de las facultades de sus provincias. También tienen presiones de la caja. Bueno, igualmente ¿no? por ejemplo, los diputados tucumanos que responden a Jaldo ya habían tenido, desde que asumió Milei, hasta acá tuvieron un trayecto favorable a apoyar todas las posiciones del gobierno. Creo que son 3, si no me equivoco. Uno de ellos solamente había votado de manera distinta, pero hasta ahora acompañaron siempre la posición del gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, y a todo esto, mañana convocó Kicillof a una paritaria a los estatales en la previa del dato de inflación del jueves, como bien decía Pablo, para ver qué hacen de acá a fin de año. Los estatales en la provincia de Buenos Aires, más los docentes. Primero van los estatales, después los docentes, después el mediodía. Hablando de la provincia de Buenos Aires, es impactante lo que está pasando en términos políticos. Va a estar Karina Milei el viernes en La Plata. Sí, va a haber 2 actos en el mismo lugar. Si bien se decía que iba a ser diagonal 74 y 59, finalmente el lugar donde van a hacer los actos todavía no ha sido definido. Va a haber primero un acto para la juventud y después otro acto con Karina Milei, replicando los actos que se realizaron en Santa Cruz, replicando los actos que se hicieron en el norte, también en Parque Lezama, pero mucho más cerradito, mucho más cuidado. ¿Sí? Con una particularidad. Juan Esteban Osara es el coordinador de La Plata. Cuando lo llamaron hoy para preguntarle si sabía del acto, cómo estaba organizado, no sabía nada. Tuvo que empezar a llamar y después llamaron a los medios que consultamos. Allí, a las 4 de la tarde, esta es la presentación con Karina Milei en el centro de la escena. Esto es un dato no menor, políticamente de enorme Déjame voltaje. dudar porque Karina Milei está muy mal en las encuestas. Déjeme dudar. Claro, eso te quería consultar. De que sea candidata. Yo no digo que sea candidata, está en el centro de la escena de la construcción supuesto. del instrumento Claro, es la electoral que de la libertad construye. avanza. Hoy la libertad avanza en todo el país. Sebastián Pareja, Lule Junto a Menem, Martín y Martín Menem. Lule Menem, Martín Menem. Y la Martín y representatividad legal y política la tiene Karina Menem. ¿Pero ustedes Karina se la Milei. imaginan a Karina Milei, gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No, no. Tampoco nos imaginábamos un Javier Milei presidente de la Nación, Bueno, ¿no? Eso ahí corre está. por su cuenta. Ahí. Y Alberto Fernández. No, ¿Te yo sé que me vas imaginaste a un decir lo Alberto? mismo de Cristina y de Macri 6 meses antes de las Entonces no elecciones. especulemos, Pablo. Tenemos que hacer un programa de televisión, Paulina, así es muy difícil. Viral en la Es provincia. una enciclopedia. Claro. Podemos volver un... Y para, Scioli, que estaba Esperá. todo armado para ser candidato en la ciudad en 2007. Y Néstor fue en la Kirchner. provincia. Se para, imagina para la cortar vida. con Se lo esto, imaginaba, podemos no lo volver a la conocían. placa recién, No por todos los favor, apellidos pesan, a la imagen ¿no? que quería Digo, mostrar el algo. más claro ejemplo es el de Máximo Kirchner, que tiene el apellido y no ha logrado Bueno, todavía el beneplácito de su madre. Ayer, creo que fue ayer, vino el consultor Timerman, me pareció interesante, lo entrevistó Novarecio a la mañana. Sí. Y él decía, bueno, acá, para el análisis político de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof y el rol que juega Cristina, hay que empezarle a poner al análisis político algo del componente psicológico y de lo personal. Ahí hay algo que se juega, ¿no?, respecto de un hijo que se pregunta por qué su madre le dio la oportunidad al joven que estudió en la universidad, que sacó medalla de honor en la Facultad de Económicas, que 2 veces fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo decía Timerman, estoy tratando de parafrasear sus palabras. Muy bien. Y a esta altura Raúl dice... Timerman. Sí, Raúl Timerman. Y a esta altura lo que está en duda es si Cristina influye en las decisiones de Máximo o si hoy es Máximo Kirchner el que está influyendo en las decisiones de su madre por esta asignatura pendiente en el vínculo madre-hijo respecto de lo que hizo Cristina con Kicillof en detrimento de su propio hijo. Sí, yo creo que las decisiones siempre influyen la psiquis de las personas mucho más de lo que la gente cree. Las cosas son bastante más simples y más lineales. Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner no hablaron desde la semana anterior al acto de La Plata de Máximo Kirchner, que no hay diálogo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires
y la ex vicepresidenta y presidenta de la Hoy Nación. hubo fotos muy importantes que no quiero dejar pasar por alto. Hoy hubo una foto con Ricardo Quintela que quiere y que va a ser candidato, dice, pese al lanzamiento de Cristina. Ahora tienen que buscar el aval de 5 partidos a nivel provincial para poder aspirar a esa candidatura a presidir el Partido Justicialista a nivel nacional. Hoy estuvo, miren ustedes, con 3 intendentes de la tercera sección electoral con los que se apoya en su intento por batallar, además de Victoria Tolosa Paz, una eterna adversaria de Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero al intendente Musi de Berazategui, al intendente de Florencio Varela, que está allí al lado del propio Andrés Quintela, Watson. Andrés Watson. El hombre de Julio Pereira, vamos Correcto. a decir, el referente de Julio Pereira en el municipio. Y el que los aglutina, que es Jorge Ferraresi. Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que quiere ser eventualmente candidato a gobernador bajo la tutela y el cobijo de Axel Kicillof. Ahora, no son los únicos que están referenciados con Quintela o que no aceptan o que no ven con beneplácito o que no acompañan el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la conducción del Partido Justicialista. O ¿Puedo mejor dicho, no contarte apoyan. algo? Esperá. Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Fernando Espinosa, Cristina de hecho fue, le mojó la oreja sin su presencia, como contábamos la semana pasada. Julio Alac, el intendente de La Plata. Y Mario Seco, uno de los kirchneristas más ultra kirchneristas que hemos conocido en los últimos tiempos, intendente de Ensenada. Hoy dicen no es el tiempo, el Partido Justicialista de Santa Fe prácticamente no recogió el guante, está teniendo muchos obstáculos, incluso en la ciudad de Buenos Aires, Cristina, para recibir el respaldo. Efectivamente, pero además, ahí hablamos Quiero de decir, dos parece que no intendentes. unifica lo que unificaba, eso voy. Pablo, Alberto Descalzo, Juan José Musi y Julio Pereira eran los 3 referentes del peronismo más ortodoxo, clásico, que hablaban con todas las tribus, que iban a hablar todas las semanas con Cristina Fernández de Kirchner para preguntarle de muchas cosas, inclusive cuando no estaba como vicepresidenta. Ese diálogo continuó hasta hace algunos meses que ya se habían dado por vencidos porque siempre se iban de la misma manera. Por eso Juan José Musi estuvo ahí, por eso Andrés Watson estuvo ahí. Y no estamos hablando de de intendentes que se asumieran a sí mismos como kirchneristas, ¿sí? Como kicilofistas, perdón. Sí, ahora te entendí mejor. Como kicilofistas, así que... A todo esto Máximo Kirchner va a seguir haciendo actos, qué sé yo, todavía no está resuelto, pero es un berenjenal el peronismo que demuestra que nadie conduce, efectivamente. Y si por eso hay una Quintela comisión sigue en de la Axel. cancha, no sé si Cristina se presenta, porque no va a pelear contra un mortal Cristina. ¿Vos decís? Bueno, todo un dato que Cancelare tira así al pasar, digamos. Bueno, contame lo de Fabiola, ¿por qué hay tanta preocupación? ¿Qué es lo que posteó últimamente? Mira, la verdad, Paulino, esta mañana, 10 de la mañana, hora de España, tenía que presentarse Fabiola en el Ministerio Público Fiscal. Perdón, estoy congestionada por el aire, aclaro. Somos 5 en y en ese contexto... Yo estoy bárbaro, ¿eh? En ese contexto, Paulino... Vení acá. Estamos todos así. Bueno, vamos, este es un tema serio. Va, no sé, ya a esta altura te diría que no sé si es serio o es poco se serio. desacartonó hasta la propia Lourdes, mirá. No, Sí. yo coincido, vas a entender por qué lo dice. No, es que para mí es poco serio lo que está pasando porque estamos hablando de una causa de violencia de género. Ustedes saben que las causas de violencia de género es porque las mujeres sufren violencia de género por parte de los hombres o un hombre puede sufrir por parte de una mujer. Hubo una denuncia de Fabiola Yáñez. En ese contexto se abrió una investigación, se empezaron a llamar testigos, se pidió como prueba fundamental el celular de Fabiola Yáñez. Bueno, hubo planteos de la defensa para que no se realice la apertura del celular, para que no se haga la pericia. Finalmente esta mañana la Cámara Federal rechazó la apelación que hicieron para que Casación revise esa queja de la defensa de Alberto Fernández. Y cuando tenía que presentarse Fabiola Yáñez, no se presentó en la sede del Ministerio Público Fiscal. Y posteó esto, ¿no? Y postea esto a la 1 de la madrugada de hoy, digamos, sería mañana, hora de España. 1 de la madrugada pone, tengo miedo. Sofía Pachi,
que es la ex amiga, le contesta, yo más. No, tenés razón cuando antes dijiste poco serio. A mí realmente ya a esta altura me parece una banalización total de una causa vinculada con la violencia de género. Si esta señora Fabiola Yáñez tiene miedo, la verdad que le estamos pagando la custodia en España con una enorme cantidad de erogación de recursos públicos de la Argentina para una señora que se le ocurre postear en una red social que tiene miedo. A mí me parece que están banalizando todo, que ya es poco serio lo que está sucediendo en torno a esta investigación. Es que aparte, Débora, Paulino, Pablo, Cance, si ella no podía ir porque suponte que se enfermó el nene, porque la excusa ahora aparentemente era que el nene estaba enfermo. No te comunicás, o aunque sea te comunicás con tu abogada y le decís, por favor avisa que mañana voy a ir a la fiscalía. Yo pregunté hoy con mis fuentes judiciales qué pasaba, porque hoy a la mañana no había novedades, no se sabía nada. ¿Qué pasaba con el celular de Fabiola? Nadie sabía nada. Bueno, a la tarde vuelvo a consultar. ¿Qué es lo que pasa con el celular? No hay nada, pero la rogatoria sigue abierta. ¿Qué quiere decir? Es la rogatoria internacional para que el Ministerio Público Fiscal de allá extraiga los datos del celular de Fabiola y después se envíe vía valija diplomática a la República Argentina para que acá la DATIP pueda hacer la pericia del celular de Fabiola con lo que necesita extraer la Fiscalía, porque recordemos que no van a ver todo, van a analizar cosas puntuales. Bueno, nada. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, lo único que sabemos es que Fabiola acaba de postear, tengo miedo. ¿De qué? No lo sé, pero el celular, que sería una de las pruebas fundamentales para que Alberto sea citado a indagatoria, no está todavía. ¿Está negociando algo quizá la señora Fabiola Yáñez? Si lo está haciendo es por atrás de la justicia, porque la justicia no tenía nada hasta ahora. Impecable, Lourdes, como siempre. Me hablaron muy bien de vos una vez más en un ámbito judicial. Hoy se presentó el documental, la tercera parte de personas que hacen muchísimo. Vos conocés mucho a la fiscal en particular, ¿no es cierto? Daniela Dupuy. Daniela Dupuy. Excelente fiscal. Pero ha trabajado incansablemente con un equipo, la Universidad Austral. Estaban todos los procuradores de todo el país. Estaba Máiquez, estaba integrante del Consejo de la Magistratura, jueces de... todo hablando del tema grooming. Exacto. Abuso sexual infantil, grooming. Bueno, Quisca lo descubre maltrato infantil. Daniela Dupuy. Exactamente. Es impactante. Una frase me quedó. Todos creemos que nuestros hijos están a salvo cuando están encerrados en una casa, en nuestra casa, en su habitación, porque decimos por lo menos no estar expuestos a los riesgos que están puertas afuera de nuestra casa. Sin embargo, tenemos que empezar a aprender que también ellos ahí, fruto de esto, están en riesgo, tanto o más que estando en la calle. Gracias. A vos, por favor. Viene el aire. Se irá hasta mañana. Sí, hasta muy bien. mañana. El aire está muy bien. El aire funciona. Muy bien. Extraordinario. Gracias por la compañía. Hasta mañana.